Estaba en Nueva York, so. Nueva York. Yo estaba, literalmente, yo estaba en Nueva York. We taking pics like that. She down my number like and the Grammy goes to Bad Bunny. Pensaba que contigo iba a envejecer. Bad Bunny, el conejo malo, Benito Martínez. Este artista yo me imagino que lo conocerás por Nueva York y las otras músicas que hay, pero recientemente su álbum DTMF, Debí tirar más fotos, se ha vuelto muy famoso aquí en Brasil. Antes de Debí tirar más fotos, él tiene otro álbum que es muy, muy bueno. Un verano sin ti es genial. A mí me encanta, me gustó mucho también. Entonces está mandando dos álbumes buenísimos para que tú los escuches en español y aprendas a comunicarte en esta lengua a través de música. Primera cosa que tenemos que saber. Esta persona es de Puerto Rico, un país que está en el Caribe y además de esto tiene una particularidad en cuanto al acento, en cuanto al sotaque. Nosotros vamos a ver una característica llamada landacismo dentro del español, que es el cambio de palabras que tienen R que van a cambiar a L. Por ejemplo, tenemos el caso de Nueva York. Fíjate. Nueva York. En español es de esa manera como lo pronunciamos. Un puertorriqueño diría Nueva York. Al final de esa R se convierte en una L. Puerto Rico entonces sería Puerto Rico, es o Puerto Rico, porque como tiene la R en el inicio, el rico cambia. No, en este caso no cambia, es simplemente cuando es entre vocal, digamos, puerto o al final de la palabra, puerto. A ver, Nueva York, Nueva York, simplemente en eso. Pero cuando es rico, rico continúa siendo rico y no lico, ¿ok? Segundo, nosotros vamos a analizar un poco esa forma de comunicarse de Bad Bunny. Vamos a ver cómo hay el landacismo puro y neto dentro de su comunicación. Y además de esto, vamos a ver algunos verbos que utiliza para comunicarse. Cuáles son los verbos que maneja y expresiones que suele utilizar cuando está hablando en contextos de entrevista. Ahora, los verbos y la forma y traducciones vamos a colocarlas al final de este video. Não se esqueça de deixar seu like e comentar aqui se você escuta Bad Bunny, que tipo de música você gosta mais, do álbum novo. Eu quero saber. Vamos a empezar. Yo me voy a quitar este sombrero un poco, porque tira de mí el conocimiento, poder, o power. Entonces, mejor vamos a ir. Tardaste tanto en venir aquí, Benito? ¿Qué pasó? Yo no creo que haya sido tanto. Yo estaba en Nueva York, so, de Puerto Rico a Nueva York son como 3 horas y media el vuelo y entonces venimos en carro. So, de Nueva York a Washington DC son como 4 horas más o menos. So, era lo menos que me podía tardar porque no quería coger otro vuelo. So, vine en un carro. Bueno, muy bien. Otra cosa, a mí me encanta esa forma de, bueno, tal, Nueva York, amor, amor. Le da como un toque. Es igual que el acento argentino, ese sh, le da un toque, le da un toque. Entonces, vamos a ver. Primero que nada tenemos ¿Qué tardaste tanto? en venir aquí, Benito. ¿Por qué tardaste tanto? Una forma de pregunta, ¿por qué? Y no un por qué, es por qué directamente. Tardaste tanto. ¿Por qué vos se demoró tanto en vir? Fíjate que tardar generalmente en español lo vamos a utilizar como demorar. Eso tarda mucho, eso demora mucho. ¿Por qué tardaste tanto en venir? ¿Por qué vos se demoró tanto en venir, en vir? También puedo utilizar tardarte o tardar para hablar de, mira, eso va a tardar mucho, eso va a demorar mucho tiempo. Bien, venir, vir en español. En venir aquí, Benito. ¿Qué pasó? Importantísimo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No lo está utilizando como una manera de saludar, no lo está utilizando como una manera de decir, y ahí está jodando. No.
que passou é o que aconteceu, o que foi, por que você demorou tanto. No en el sentido de que tú llegas y dices, ¿y ahí qué está pegando, qué está rolando? No, en español el qué pasó es más como para saber o que está acontecendo, qué está ocurriendo. Eso. Yo no creo que haya sido tanto. Yo no creo que una forma en español para dar opinión sobre algo. Yo no creo que, yo no acho que también podría haber dicho, a mí no me parece que podría haber utilizado, no pienso que haya sido. Esto es bastante interesante en español porque es una forma de hablar de algo que pudiese haber sucedido, una probabilidad. Haya sido está en una formación que se llama subjuntivo, cuando estamos hablando de probabilidades. Y en este caso, haya es del verbo haber y sido es del verbo ser. Entonces, algo así como si nosotros dijésemos en portugués, eu não acho que tenha sido, ¿ok? Estaba en Nueva York, so Nueva York. Yo estaba, literalmente, yo estaba en Nueva York. Ahí, por ejemplo, date cuenta que estaba, ese tipo de conjugaciones siempre va a ser con B alta o B grande, estaba, mientras que en portugués nosotros lo vamos a utilizar con V, estaba. Es algo bastante común también de confundir, ¿no? Puerto Rico, Nueva York son como horas y media. Ajá, otra cosa. Cuando nosotros hablamos de distancia en español, generalmente siempre nos vamos a referir a horas. Argentina creo que también utiliza kilómetros, pero por ejemplo, el resto de los países generalmente los va a llevar a horas. Entonces, por ejemplo, mira, de Nueva York a Washington son 3 horas. De Caracas a Maracaibo son 5 horas. Creo que es más, pero de Belo Horizonte a Río de Janeiro son 8 horas. Generalmente no nos referimos en kilómetros. 3 horas y media, el vuelo, El vuelo, hubo. Fíjate que él dice el vuelo. y entonces venimos en carro. Ay, existe la palabra carro en español. Existe. En español tú puedes utilizar carro, coche, auto, automóvil. Tienes varias alternativas para referirte a esa misma palabra. Pero carro está tranquilo. Nueva York a Washington DC son como 4 horas, más o menos. So, era lo menos que me podía tardar. Era lo menos que me podía tardar. Que me podía tardar. Tardar. Es muy bueno escuchar ese landacismo. Fíjate que tardar es demorar también. Estamos hablando de la misma forma que vimos adelante. ¿Cuánto tiempo te tardaste? Porque está hablando en pasado y tardar está relacionado a demorar también. Solamente que aquí nosotros tenemos entre una vocal y una consonante, la R, y al final, y él dice tal. Eso es landacismo, cambio de R por L, Porque no quería coger otro vuelo. So, porque no quería coger otro vuelo. Uno, tenemos nuestro verbo querer en condicional. Yo no quería. No es que quiera, es que no quería. Dos, coger. En español, cada vez que utilicemos el verbo coger, va a ser en el sentido de tomar, agarrar al pegar. Entonces, tú vas a decir en español tomar, coger o agarrar para cada vez que quieras utilizar pegar. Aquí él está hablando, por ejemplo, que él no quería pegar otro verbo. Hay algo que tienes que saber. Este verbo también tiene un truculiño por ahí, porque coger puede ser pegar alguna cosa o también puede estar relacionado a un sentido medio que sexual. Lo utilizan generalmente para hablar de personas que transan. Entonces, coger en este caso, obviamente, es agarrar el vuelo, tomar un vuelo, pegar un vuelo. ¿Ok? Atención. otro vuelo. So, vine en un carro. Vine en carro. Verbo venir. Vi. En pasado. Yo vine, tú viniste, él vino. Interesantísimo este verbo y uno de los más difíciles de utilizar porque generalmente no solemos decirlo correctamente cuando hablamos en español. Tú tienes que estar muy atento o muy atenta cuando lo vayas a usar.
Entonces vamos a analizar aquí. Entonces, sí, ¿tú crees que me tardé mucho? Fíjate, aquí todavía están en aquel tema de, ¿por qué demoraste mucho? ¿Por qué tardaste tanto tiempo en venir? Entonces, no me tardé mucho, perdona. Ay, me encanta, me encanta. Esto es bastante común. Fíjate que tú puedes utilizar el verbo perdóname, ¿sí? Perdonar para hablar de, me disculpa. También puedes utilizar discúlpame, no hay problema, ¿ok? Está bien, tranquilo. Bien y bueno son sinónimos, ¿ok? Solamente que yo utilizo bueno como bon y está bien como, está todo bien. Este disco es más o menos Un cambio cultural en Puerto Rico. Disco. Disco, CD, álbum también. Y es sobre más o menos un cambio cultural en Puerto Rico. Utilizamos el verbo cambiar para hablar de mudanza. Entonces es un cambio, una mudanza en Puerto Rico a nivel cultural. Importante. Cuando yo voy a hablar de un cambio, yo puedo utilizar cambiar. Pero fíjate que cuando estamos hablando en términos de cambiar de una casa para otra, en español vamos a utilizar mudarse, ¿ok? Allí sí, y es bastante parecido al portugués. Tú también dices, por ejemplo, eu vou mudar de casa semana que viene. En español, yo voy a mudarme de casa la semana que viene. Entonces, cuando es de una casa para otra, es mudarse. Cuando es una mudanza, una troca, ahí yo voy a utilizar cambio o cambiar, que en portugués también se usa, pero poco. Puedes usar más mudar o trocar, pero cambiar es bastante usado en español, mucho más que cualquier otro verbo. En realidad es cambiar el verbo que utilizamos. ¿Ok? cambio cultural en Puerto Rico. Hay algo allí que has perdido. Hay algo ahí que has perdido de la isla. Vamos primero. Hay cada vez que yo quiera hablar de la existencia de alguna cosa. Hay algo. Ten algo ahí. Has perdido. Esto podría ser una de las cosas que tal vez tú tienes dudas en español. El pasado compuesto. Mire, si tú quieres un video de pasado compuesto, escreve aqui nos comentários que a gente trabalha nisso. E não se esqueça aqui de se inscrever no canal. Olha que a gente está mandando unos conteúdos muy bons, ¿tá? Segundo, has perdido es una forma que nosotros vamos a utilizar en pasado continuo. Es una cosa que él viene como que señalando en sus músicas sobre algo que ha sucedido, ha estado sucediendo. Entonces, cuando él habla de has perdido, es en el sentido de você está perdendo, tem perdido isso. El sentido que aquí ellos están hablando es que él está perdiendo alguna cosa. De la isla que extrañas o ¿Qué extrañas? Tú. ¿Qué extrañas? Extrañar en español tiene un sentido de saudade y al mismo tiempo tiene un sentido de, nossa, qué extraño. Sí, tiene esas dos formas. Una de las alternativas para tener saudade es extrañar y la otra es echar de menos. que tienes miedo que vas a perder en este momento. Se usa bastante el verbo perder, fíjate, que tú vas a perder igual que portugués. Miedo de perder algo, Misma cosa. Miedo de perder algo. Miedo es un nombre que yo le doy a una sensación. Yo tengo miedo, no miedo, miedo. Fíjate, de E cambia para Y, miedo. yo creo que siempre uno vive con miedo de perder. Cosas. Yo creo que alternativas que yo puedo utilizar para dar una opinión. A mí me parece que uno vive con miedo. ¿Qué significa uno? Uno, en este caso, es a gente. Nós. Eu acho que a gente fica com medo de perder coisas. Y en ese sentido, la traducción de esa frase. Cosas. Cuando tú tienes miedo de perder algo, yo creo que lo que haces es cuidarlo más, protegerlo, defenderlo. Cuidarlo más, protegerlo, defender. Esto es objeto directo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de perder algo. Y que cuando tú tienes miedo de perder eso, tú lo que haces es protegerlo, defenderlo, cuidarlo. Es esa sensación de pérdida que él está sustituyendo dentro de la frase. No es difícil saber utilizar
estilo directo e indirecto en español. Ese lo se refiere a alguna situación que él no quiere perder. Y cuando yo utilizo verbos, por ejemplo, sin conjugar, como por ejemplo, verbos que terminan en er, proteger, defenderlo, cuidar, verbos que terminan en ar, mi objeto directo va a ir al final del verbo. Y yo digo cuidarlo y proteger. Perspectiva, Ahora viene nuestra tercera parte de este video maravilloso. Lembra, recuerda, es importante que veas cómo otras personas hablan, entiendas otras formas de comunicar y de expresar. Vamos a escuchar. desde otra perspectiva, disco viene más desde un punto de extrañar Puerto Rico, desde un punto de estar lejos de Puerto Rico y de extrañarlo, entonces, y de empezar a valorar muchas cosas que quizás han estado ahí. Desde otra perspectiva, disco viene más desde un... El disco viene más desde un punto de extrañar, desde una perspectiva, cuando habla en el inicio. Es como desde un oleaje, desde un punto de vista, desde una perspectiva. Viene, venir, ya lo hablamos, y ahora viene extrañar, sentir saudades sobre algo. punto de extrañar Puerto Rico, desde un punto de estar lejos. No. Estar lejos, importantísimo. En español, lo contrario de cerca es lejos. Entonces yo digo longe, lejos, cerca, perto. Lejos de Puerto Rico y de extrañarlo, entonces. Extrañarlo. Nuevamente, ¿te acuerdas? Cuando yo quiero sustituir una cosa que fue dicha anteriormente, lo coloco al final del verbo cuando él está sin conjugar, termina en ar. Entonces, extrañarlo, cuidarlo, protegerlo. Está hablando de Puerto Rico. Por eso lo sustituyo con lo. Y también porque es un objeto masculino. Por eso coloco lo en lugar de la. Y de empezar a valorar muchas cosas que quizás han estado ahí. Una cosa, empezar es lo mismo que comenzar e iniciar. Sí, en español tú puedes decir, por ejemplo, comenzar, empezar o iniciar algo. No hay ningún problema. Quizás han estado allí. Es la misma forma que nosotros podemos utilizar para hablar de probabilidad. Quizás, tal vez, a lo mejor, y continúan estando, pero podemos perder. En este caso, las cosas de Puerto Rico que él menciona en su álbum. Y no se valoraban, entonces de ahí viene más o menos. Fíjate. Entonces él está hablando, claro, ciertamente de que están aí essas coisas. A gente não sabe valorizar elas e precisamos valorizar, que é o sentido que ele tem desse álbum. É bem importante, bem interessante que você escute ele. El álbum tiene música caribeña, música nacional puertorriqueña, tiene salsa, tiene merengue, tiene muchos ritmos que hacen parte de la cultura del Caribe y que es interesante que tú los conozcas, porque eso es la idea. Español no es solamente el idioma, español es cultura, el idioma españoles son prácticas culturales, son hábitos que las personas tienen dentro de sus países y que representan. Español es acento, es algo que tú tienes que tener claro. Hay sotaques, temos sotaques no espanhol e isso não tem problema nenhum. Que você tenha seu sotaque brasileiro falando em espanhol, não tem problema nenhum. O que faz é alimentar ainda mais a língua. Claro que uma coisa é ter sotaque e outra coisa é falar em portunhol achando que você fala espanhol. Duas cosas totalmente diferentes. Entonces, al final del video estarán los verbos y su conjugación en pasado y al mismo tiempo vamos a colocar las traducciones. Entonces, quédate hasta el final. Escuchen la música de Bad Bunny, es una belleza, una perla, te la recomiendo y te veo en la próxima. Chao. Disfrutando de todas esas cosas que extrañan los que se van. Disfrutando de noches de esas que ya no se dan, que ya no se dan, pero queriendo volver a la última vez. Ya los ojos te miré y contarte las cosas que no te conté. ¿Te parece a mi crush?
y tirarte la foto que no te tiré. Hacho, bro, bien linda, déjame tirarte una foto. Ey, tengo el pecho pelado, me dio una mata, el corazón dándome pata. Dime, baby, ¿dónde tú estás?